General de Turismo, don Francisco Martín, que está a mi derecha, una persona muy partícipe que esta tercera edición y la primera y segunda hayan obtenido su fruto con esa colaboración desde la Junta de Extremadura y desde la Dirección General de Turismo que él dirige, lleva apostando y aportando, digámoslo así, con nosotros. A mi derecha tengo a Bonifacio Sánchez, en este caso secretario técnico de la DOP Pimentón de la Vera. A mi izquierda tengo a Valentín Muñoz, uno de los artesanos pasteleros de Jerez de la Vera, y yo soy Pedro Magdaleno, presidente de la Asociación de Turismo. Un grupo de trabajo en el que está incluida una de nuestras máximas artesanas, Montaña Domínguez. Esta unidad de Ceres es una fábrica de cerveza artesanal que elabora cerveza en Extremadura desde el año 2013, siguiendo un método tradicional de doble fermentación. Actualmente se fabrican 6 estilos de cerveza Ceres y alguna edición especial limitada: Pilsen, Ibérica de Bellota, Castaña, cereza Andares con jamón ibérico de Bellota y la última novedad, Ceres Frambuesa, que engrasa en botellas y se deja reposar durante 1 a 3 meses hasta que la cerveza adquiere todas las propiedades y esté lista para consumir. Aroma a pan recién horneado y bizcocho con un matiz suave a manzana. Se percibe un aroma fresco en nariz con un sutil toque a levadura. Final cítrico más maduro. Sobre el pimentón de la Vera. Como sabéis, es un producto singular, conocido en cualquier rincón del mundo, y la labor que nosotros hacemos desde el Consejo Regulador es certificar la calidad del producto. Eso significa que se cultiva, se seca y se elabora conforme dice el pliego de condiciones, para que el consumidor finalmente reciba el producto que está acostumbrado a conocer y que está acostumbrado a utilizar. Nosotros llevamos ya 30 años de existencia, manteniendo lo que es el producto, recuperando el cultivo que estaba en fase de desaparición allá por el año 91. Estamos trabajando con Altur y el medio turístico porque decimos que lo que tenemos que enseñarlo, y es la forma de hacer que nuestros restauradores, nuestro producto, encuentren esa sintonía y que todo el que nos visita pueda venir a conocer aquello que tenemos. Y tenemos una forma de cultivar, una forma de secar y una forma de elaborar el pimentón. Por eso tiene una denominación de origen, Pimentón de la Vera. Unido a ese nombre por todos conocido, queremos que el turista que nos visita conozca el patrimonio natural, cultural y ecológico, por supuesto, que tenemos. Como sabéis, todo este proyecto de sensaciones se circunscribe al norte de la provincia de Cádiz. Estamos hablando del río Piedra, del río Alagón y del río Arraba. Todas esas comarcas que confluyen en esos ríos son la zona de producción del pimentón de la Vera. Tenemos la Catedral de Plasencia, tenemos la Catedral de Coria. Queremos un patrimonio cultural que, unido al medio natural del que disponemos, queremos unirlo a la gastronomía, que todas las personas que tienen hoteles, restaurantes, servicios al turista deben enseñar y deben conocer. Esa es nuestra misión y ese es el proyecto Sensaciones Pimentón de la Vera. Que todo aquel que nos visite, en base a una palabra Pimentón de la Vera, pueda conocer todo aquello que tenemos a su disposición y queremos enseñárselo. Ese es el objetivo de Sensaciones Pimentón de la Vera y, por supuesto, siempre lo decimos. Este es un proyecto público-privado y desde ahí agradecemos el apoyo que nos presta por tercer año consecutivo la Dirección General de Turismo, porque nosotros estamos en el proyecto que trabaja turismo. Queremos enseñar Extremadura y queremos hacer que el que nos visite nos traiga el deseo de conocer aquello que debemos. Y desde ese punto de vista estamos trabajando y continuaremos trabajando. Y aquí presentando la Pernilla, bueno, presentando no, ya la presentamos el año pasado, dándole a conocer la Pernilla de Pimentón. Pues bueno, hablando un poquito de la Pernilla, es decir que es el dulce quizás por antonomasia de la repostería extremeña, de toda la repostería, o sea, de toda la comunidad extremeña. Hay pernillas en todos los pueblos, así como en todos los hornos, incluso en los hornos particulares y demás. Cada cual está acostumbrado a tomar la pernilla, o le gusta más la pernilla que más conoce, por haberla tenido más cerca y estar quizás desde pequeño acostumbrado a tomarla. Un poco de impulso a mi negocio, al obrador que regento, con mi padre, pues en un momento determinado me di cuenta de que había gente que estaba usando para lanzar sus productos el pimentón de la Vera. Véase pues de la patata frita con pimentón de la Vera, una cerveza que otra que hay por ahí de pimentón de la Vera, chocolates con pimentón,
y bueno, me quedaría un montón de cosas por ahí. Entonces se me ocurrió qué podía hacer yo en mi obrador utilizando el pimentón. Pues se me ocurrió precisamente el tema del pimentón en la pernilla. He intentado conseguir no traicionar a la pernilla en sí como dulce y convertirlo en otra cosa. Entonces ahí está el equilibrio de encontrar la cantidad justa de pimentón y escamas, porque llevan también escamas que le da esa textura granillosa. Consiguen las escamas que la pernilla en boca se deshaga de una forma peculiar y con ello consigo que sean lo suficientemente agradables. No es una pernilla grasa, siendo un mantecado, es un dulce que se toma bastante fácil. Hoy le vamos a maridar con cava, que el cava lo que consigue es realzar los matices que se tiene cuando se está degustando la pernilla. Son momentos complicados, incluso para hacer eventos, pero hay que resistir, hay que ir hacia adelante, no con las medidas de seguridad, con la distancia, hemos dicho incluso abrir en este espacio amplio. No podemos aplazarlo todo, ni parar toda la economía, ni toda la vida social. Es necesario y por lo tanto mis primeras palabras es de gratitud. Animar a los empresarios del turismo que hoy estáis aquí, de los alojamientos, de las agencias de viaje, a los productores, para todo eso pues, deciros que ánimo y que adelante. Los productos que tenemos aquí. Tenemos, en primer lugar, el pimentón de la Vera, que es nuestro oro rojo. Hablaba anoche con Galicia, con la directora de turismo de Galicia, y le hablaba, digo, pues voy a ir mañana a un acto del pimentón. Hombre, el pimentón, lo que es para nosotros, todo el pimentón de la Vera que se consume en Galicia con el pulpo. Pues este es nuestro oro rojo. Nosotros lo llevamos siempre en todas las promociones de la Dirección General de Turismo. Nosotros lo hemos llevado a Nueva York, a Washington, a Madrid, a París, a todos los sitios porque estamos orgullosos. Si hay algo que define el pimentón, además de todo lo que ha dicho, es que es un producto artesano y diferente. Diferente, no lo hay. El mejor, el único que hay. Por lo tanto, tenemos que tener productos únicos y diferentes. ¿Qué decir también de la cerveza Ceres? Estos jóvenes que con 25 años, como muy bien nos ha explicado Teo, se fueron a Alemania y vinieron a su pueblo. Por lo tanto, un mensaje también de esperanza para los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, que son las grandes actoras de muchas microempresas. Aquí tenemos ejemplos de guías turísticos, de agencias de viajes, de alojamientos, que hacen perunillas, que hacen tan buenos productos. Y por último, a Teo, pero en nombre de todos los empresarios del turismo que estáis aquí. Por vosotros va un aplauso, resistir y vamos juntos a salir de esta. ¡Ánimo! Yo recuerdo hace 4 años cuando me visitaron Montaña y Teo aquí en el Centro de Agricultura Ecológica, les puse una tarea, digo, a madurar este proyecto. Creo que fue en el año 2016, 2017 y ya llevan 3 años. Por lo tanto, la apuesta de la Dirección General, que da una subvención todos los años, también va a estar para el año 21, como hemos estado este año. Pero la tarea para vosotros es seguir trabajando, unidos, cooperación, como muy bien decía Boni, público-privada. Aquí nos necesitamos todos, nadie sobra, todas las manos son escasas, para que dentro de 10 años el Festival Pimentón de la Vera, acordaros de esta noche, sea declarado fiesta de interés turístico regional. Va por vosotros.